¿Qué tal? Buenos días. La ley de extensión de dominio, ¿qué es exactamente? ¿Cómo funciona? Y más importante, ¿es o no es constitucional? De eso y más hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña el doctor Alexander Osorio Martínez. Él es catedrático académico y también especialista en ciencias penales. También nos acompaña el doctor René Hernández Valiente, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Caballeros, doctores, bienvenidos a República. Un gusto. Bueno, es un gusto, Carlos. Ha estado en el tapete de discusión recientemente esta ley de extinción de dominio. Algunos dicen que va más allá de lo que verdaderamente debería permitir una ley. Es decir, algunos tienen la impresión de que antes de que seas vencido en un juicio, ya básicamente te están extinguiendo el dominio que tú puedas tener sobre tu propiedad. Pero ¿es esto así o no, doctor? Bueno, ante todo, Carlos, un placer y gracias por la invitación para hablar de una de las leyes que quizás ha causado mucha polémica. Polémica por opiniones que han sido muy superficiales, no han leído la ley, y también por opiniones malintencionadas. Verdaderamente, lo primero que debemos de hablar de la extinción de dominio o la extinción del derecho al dominio de los bienes es que el mecanismo de extinción de dominio es constitucional. ¿Por qué es constitucional? Porque la Constitución únicamente protege la propiedad y la posesión derivada del trabajo honesto y lícito. Esto significa que no está dentro de la cobertura constitucional la protección de bienes derivados de ganancias ilícitas, bienes que tú los ocupas para realizar un delito o bienes que tú ya los tengas programados que los vas a utilizar para actividades ilícitas. Dentro de la Constitución, como no existen derechos fundamentales absolutos, el derecho de propiedad y posesión puede ser limitado por razones de interés público, por razones de función social. Eso lo dice claramente el artículo 103 y el artículo 106 de la Constitución. Por otra parte, la extinción de dominio responde a compromisos internacionales que El Salvador ha suscrito, tales como la Convención de Viena de 1988 sobre psicotrópicos, la Convención de Palermo del año 2000 sobre crimen organizado y la Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas del año 2003. Los tres instrumentos que el Estado salvadoreño ha suscrito lo obligan al decomiso de ganancias y bienes, productos del narcotráfico, del crimen organizado y la corrupción. Por tanto, la extinción de dominio tiene o se basa en obligaciones internacionales adquiridas por el gobierno salvadoreño. En tercer lugar, la ley de extinción de dominio y esa reforma que se pretende hacer puede echar el traste, el combate al crimen organizado. Te pongo un ejemplo. La Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito, en el año 2010, sacó un informe sobre las ganancias que tiene el crimen organizado transnacional, particularmente en ciberdelitos, tráfico de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de personas, y me recuerdo que en la presentación que hizo en ese momento el director del UNDOC decía, bueno, no podemos desarticular a las organizaciones criminales porque cada vez se integran los miembros. Como el móvil de las organizaciones criminales es el dinero, vamos tras el dinero. Y a partir del año 2011 se reúne una comisión de expertos, de 2 expertos, para diseñar una ley que pudiera ayudar a los estados a privar y a incautar de bienes utilizados en materia delictiva. Ese proyecto, que tiene como base la experiencia colombiana que viene de 1996, dio lugar a la creación de una ley de extinción de dominio modelo, y es la que se ha venido aplicando en El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana. Entonces, tú notas que la extinción de dominio, la privación de bienes por el Estado, se realizó particularmente para evitar, por ejemplo, que las organizaciones criminales compren armas que después utilizan para cometer delitos, para la compra de drogas, para comprar voluntades y para comprar bienes inmuebles.
Por tanto, esas son las perspectivas de la extinción de dominio como una de las medidas que a nivel internacional, junto con el congelamiento de bienes, junto con el comiso, junto con cooperación judicial internacional, se ha implementado para varios tipos de delincuencia, la que viene de lavado de activos, narcotráfico, crimen organizado, terrorismo y corrupción gubernamental. Ok. Ahora, doctor, su valoración inicial sobre esta ley. Bien, yo creo que el espíritu que movió a los diputados en noviembre del 2013 a dar por aprobada con 82 votos esta ley modelo, como dice el colega, sí responde a un esquema internacional que nos fue impuesto en un negocio político del gobierno de El Salvador como es Fomilenio 2. Para darle viabilidad a Fomilenio 2 tenía El Salvador que aprobar esta ley y no titubieron en hacerlo. Pero yo sí tengo algunas observaciones, independientemente de que el espíritu, lo respeto, el espíritu de la extinción del dominio, cuando se trate de bienes ilícitos en general, adquiridos con fondos provenientes del crimen organizado, narcotráfico, corrupción, o llámeselo como se quiera, porque aquí no solo entra el narcotráfico, sino también entra el contrabando, entra la corrupción y con ella el enriquecimiento ilícito. Es toda una gama de delitos que yo estoy de acuerdo en que merecen un tratamiento diferenciado de lo que esquemáticamente hemos hecho en materia de derecho penal, de derecho punitivo en general, ¿verdad? Entonces, en el esquema que se hizo acá, hay una disposición en la Constitución que obliga a la Asamblea Legislativa a someter a debate interno en Asamblea todos los proyectos de ley que se vayan a dar. Esta no pasó por debate. Esta no fue ni siquiera consultada con las fracciones. Se introdujo y pasó y se aprobó. En su aprobación, como ley modelo, se tomó un esquema internacional que fue redactado por policías, no por abogados, porque la destrucción que aquí se hace de nuestro sistema constitucional es obvia. Entonces, yo pienso que lo mismo se debería de haber hecho respetando nuestro esquema constitucional de crear los límites necesarios y no los límites, sino que yo diría que más aún el respeto a los derechos fundamentales que esta ley no tiene. Los ejemplos últimos que hemos tenido en la aplicación de esta ley modelo, yo no sé si es instrumento ya de Naciones Unidas, creo ya. Sí, es un instrumento de Naciones Unidas. Yo creo que Naciones Unidas también se equivoca en algunos términos cuando pasa encima de nuestra Constitución. Yo me atrevo a decir aún más, que en mi criterio esta ley pisotea la Constitución. Ahora, ¿por qué, doctor? Porque lo que usted dice es bastante grave. Destruye parte de nuestro sistema constitucional. Es que se pretendió, aquí hay una... la extinción del dominio se podría haber hecho, yo no diría que la extinción del dominio. Hay bienes adquiridos ilícitamente. No es necesario confiscarlos, bastaba con congelar esas propiedades y había un control estatal sobre ellas, mientras, respetando nuestro Estado constitucional, se juzga a los dueños de esos bienes, sean narcotraficantes o no, no importa. Si al final se los condena, podría haber una extinción de dominio, pero cuando ya haya una certeza jurídica de una situación procesal de un imputado, si el imputado es inocente, ¿qué hacemos? De todas maneras, la confiscación viene. Ahí está el ejemplo de, no sé si es de Cardosa o de López Cardosa, que la Cámara, una de las cámaras lo declara inocente, no sé, a él o a la esposa, no sé quién de los dos, pero al que fue declarado inocente, la Fiscalía
le confiscó por extinción sus bienes, a pesar de ser inocente. Ahora, en el enriquecimiento ilícito. Entonces, yo pienso que no podemos aceptar que se destruya el Estado de Derecho, que nos está costando tanto construir, para pretender construir el mismo Estado de Derecho. Lo cual quiere decir que la Casa de la Justicia, por ejemplo, nosotros no la podemos votar y decir, desaparezcamos los tribunales durante 2 años mientras creamos algunos nuevos. Hemos tenido que reconstruir sin destruir. Esta ley destruye todo el espíritu del debido proceso, de los derechos fundamentales de libertad, de propiedad, de derecho de defensa, entre otros, seguridad jurídica, legalidad, principios como eso, ¿no? Se los destruye, inclusive le quita la facultad a la Corte Suprema de declarar de orden público la ley, porque el artículo 3 lo declara desde su entrada que son disposiciones de orden público y de interés general. Fíjense que a veces no hay necesidad de leer a profundidad una ley, pero yo lo he hecho, no a profundidad, porque solo lo he leído una vez y un poquito más, 1 vez y media quizás. Aquí no solamente son los bienes ilícitos los que se extingue su dominio, por equivalencia son todos. Hayan sido adquiridos bien, hayan sido adquiridos malamente, no importa. Si son del imputado, todos. Ejemplo típico, el caso de Francisco Flores. Me consta personalmente que Francisco Flores heredó, no sé si de su mamá, por lo menos de su abuelo, el doctor Francisco Guillermo Pérez, un abogado notable en el país, una propiedad en Zapotitlán. Creo que el doctor Francisco Guillermo Pérez se la donó a su nieto, que era al mismo tiempo del padre del doctor Francisco Guillermo Pérez en el siglo XIX, allá por 1880, del general Estanislao Pérez, que fue hasta ministro de no me acuerdo qué cosa. Entonces, esto viene ancestralmente en manos. ¿Qué tiene que ver ese bien con el dinero de Taiwán? Nada. Fue adquirido lícitamente y es de la familia. Muere Francisco Guillermo Pérez y ahora toman la propiedad la Fiscalía aplicando la ley de extinción de dominio. Para mí es una aberración. Tan es una aberración que ya encontramos por lo menos diputados del Partido Arena y de Gana, me parece, no sé si de los otros, tampoco he oído al FMLN que se pronuncie, que están reconociendo que aplicaron de paquete esta ley, con 82 votos, y no se fijaron. O sea, básicamente se las dieron y les dijeron, aquí está, vótenla sin con dispensa de trámite, no la debatan, entonces, simplemente vótenla y apruébenla. Entonces yo sostengo que no responde esta ley a una necesidad sentida salvadoreña de control de las figuras delictivas modernas especialmente, sino una coyuntura de viabilidad de un proyecto económico como es Familenio. Ok, ahora quiero ir con esto hacia usted, doctor Alexander, porque de repente hay gente que tal vez entiende un poco de derecho, hay otros que no entienden nada de derecho, y quieren saber por qué de repente a ti se te puede juzgar por una misma acción penalmente, civilmente, y ahora incluso en otra instancia en la parte de extinción de dominio. Y es decir, en el caso del diputado Cardosa, pero podría haber sido cualquier otra persona, en la que básicamente no encuentran las pruebas suficientes para decir, tú te enriqueciste civilmente. ¿Por qué en otra instancia me van a extinguir a mí el derecho que yo tengo sobre mi propiedad si no me han demostrado que yo me enriquecí ilícitamente? No debería haber sido esta ley una ley que debe aplicarse una vez se ha demostrado que usted es culpable de haberse enriquecido ilícitamente. Lo que sucede es que la acción de extinción de dominio es autónoma. ¿Qué significa que es autónoma e independiente? Que no tiene relación absolutamente con el proceso penal ni con un proceso administrativo como el enriquecimiento ilícito. ¿Por qué? Porque la acción de extinción de dominio va directamente sobre la situación jurídica de los bienes. En un proceso penal,
tú planteas la responsabilidad y o irresponsabilidad por un hecho delictivo. En la extinción de dominio lo que tú estás analizando es la situación jurídica de unos bienes. Bienes derivados por un origen ilícito o bienes lícitos que han sido destinados a cometer delitos. Al ser una acción que recae sobre bienes, es totalmente autónoma de lo que se pueda realizar en el proceso penal. Y te cuento algo histórico. Nosotros en el proceso penal, en ocasiones, tenemos la figura del comiso, que es una pérdida de los instrumentos, efectos o ganancias del delito. En un proceso penal, generalmente, el juez, además de decretar la responsabilidad penal, decreta el comiso. Pero se han dado casos, como ha sucedido en el derecho comparado, de que los imputados se van deshaciendo de los bienes antes de la responsabilidad en sentencia. ¿Y qué sucede? Cuando el Estado quiere hacer valer el comiso, la pérdida de los instrumentos, ya no tiene nada de alguna manera el imputado, y sobre todo en hechos de narcotráfico. Entonces, se crea la extinción de dominio para evitar estos problemas de ineficacia con relación a altas ganancias que derivan del narcotráfico, del crimen organizado, del terrorismo, haciéndolo de una forma autónoma. Por otra parte, el proceso de extinción de dominio, aparte de ser autónomo, es jurisdiccional. Hay un juez que, conforme a un procedimiento previamente establecido, va a declarar la extinción o no de dominio. No es porque le quede al Estado de una forma sin proceso de plano el bien, sino que tiene que demostrarse que derivan de actividades ilícitas. Si el poseedor, si el tenedor tiene un título que ampara legítimamente la propiedad, pues va a salir a su favor el proceso. Es decir, si tienes justo título, tú no tienes nada que de alguna manera que perder en el proceso de extinción de dominio. Lo que sucede es que en este proceso la Fiscalía puede decretar medidas cautelares cuando aprecie indicios de que esos bienes derivan de actividades ilícitas. Claro, si yo soy un afectado por la ley, tengo derechos constitucionales que hago valer en ese proceso, derecho a presentar prueba, derecho a que me informen lo que ha hecho la Fiscalía, derecho a participar a audiencia y demostrar perfectamente que yo tengo un justo título. Entonces, hay que entender que el proceso de extinción de dominio no es un proceso penal, es un proceso sui generis, donde lo que se discute es la titularidad de los bienes y que es diferente a lo que se resuelve en los procesos de enriquecimiento ilícito o a lo que se resuelve en el proceso penal. Ahora, yo entiendo que eso de repente hace muchísima lógica en el mundo de los académicos del derecho y de las ciencias jurídicas, pero para una persona común y corriente, digamos, si yo sustraje $5 de mi querido fotógrafo don José Tulaberti y compré esta taza, y me prueban de que esos $5 se los sustraje a él de manera ilícita, entonces está bien que me quiten la taza porque la taza yo la compré con dinero que era de él. Pero si no me lo prueban, ¿por qué me van a quitar mi taza si no me han probado que yo le robé el dinero a don José? Para eso sirve el proceso de extinción de dominio, para que mediante un proceso contradictorio, un proceso adversativo, un proceso donde te brinden diferentes oportunidades de intervención, tú puedas justificar el justo título que tienes. El caso que presentan del expresidente Flores, si se tienen los documentos que comprueben la licitud del origen y la destinación del bien, absolutamente que ese proceso obviamente va a terminar con no declarar la extinción de dominio. ¿Pero no te están juzgando por la misma cosa 2 veces, doctor? No, un doble juzgamiento no hay. Lo que no hay es juzgamiento. Porque la extinción del dominio, si bien yo comparto con el colega de que se refiere a bienes patrimoniales y que es una figura autónoma, la extinción del dominio diferente al derecho penal, en realidad lo que nuestros legisladores trataron fue ponerle diente y garra a una legislación que aparentemente no la tenía. Pero ya que lo mencionó, sí existe en la legislación instituciones e institutos que responden a la misma exigencia que hace la extinción de dominio sin violentar la Constitución. Yo no me refiero al Código Penal. Esto es distinto, lo acepto, pero no es que violente el Código Penal o se oponga al Código Penal. La extinción de dominio se opone a la Constitución, lo cual es mucho más grave. Es decir, y yo cito artículos 246, dice que ninguna legislación podrá pasar encima de los principios constitucionales, y sin embargo esta lo hace.
es imprescriptible, es retroactiva, que son los preceptos constitucionales sacrosantos, digo yo, porque son institutos que han estado ahí desde nuestra independencia. Viola el Estado de Derecho porque la supremacía de la Constitución desaparece. Aquí prevalece lo que diga la ley de extinción de dominio sin importar la Constitución. Propiedad privada, no importa. Debido proceso, no. Van, incautan, confiscan, aunque se sea inocente, como el caso que estamos citando ahorita. Entonces, para mí que los artículos de la Constitución, yo que había escrito esto hace un par de días, el artículo primero, el 2, el 10, el 11, el 246, el 106, el 21, son artículos que se violan con esta legislación. Ahora, no hay doctor, un doble juzgamiento, Carlos, porque sencillamente no hay juzgamiento. No es un juicio en donde se respeten todos los postulados de un juicio, de un tema jurisdiccional, en donde yo tengo como acusado derecho a poner un abogado defensor, no lo hay. Derecho a que se me oigan, no lo escuchan. Es decir, solamente... Primero se golpea y después como que fuera un embargo de un acreedor pernicioso que va y le quita porque se dice que, porque ni siquiera se ha probado en juicio, ni hay certeza jurídica que usted sea narcotraficante, corrupto, todo lo que usted quiera, ¿no? No se ha probado nada, pero le extinguen el dominio. Pero, Carlos, algo. Sobre el rango constitucional. La Constitución colombiana en sus artículos 34 y 58 le da rango constitucional a la extinción de dominio. La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 22, le da rango constitucional a la extinción de dominio. Entonces, si estamos diciendo que es inconstitucional, porque hay varios ordenamientos a nivel latinoamericano que le dan rango constitucional a la extinción de dominio. Pero nuestra Constitución... No necesita, Sí, no necesita la Constitución salvadoreña declarar la extinción de dominio constitucional, porque el derecho a la propiedad y la posesión no es un derecho ilimitado, no es un derecho absoluto. El Estado puede de alguna manera restringir o limitar el derecho cuando se trata de actividades que provienen o bienes que provienen de actividades delictivas. Pero ahí está el punto, y esto es lo que no entiendo, porque entiendo que es un proceso autónomo, pero ¿no debería yo tener la posibilidad de defenderme y probar de que no lo adquirí de manera ilícita para que luego procedan a quitármelo? Si lo tienes. En el artículo 12 dice que si tienes adquisición lícita, un justo título, no te lo van a quitar. Y el artículo 14, letra A, dice, tienes acceso al proceso directamente a través de asistencia y representación de un abogado, desde la presentación de la solicitud de extinción de dominio o desde la materialización de las medidas cautelares. Tú tienes derecho a la defensa. Ahora, singularizamos porque el doctor ya lo hizo, y lo hizo en el caso del presidente Flores, y no porque sea el presidente Flores, sino que simplemente porque usted lo mencionó. Si a él se lo heredaron, a una lectura simple de una persona que no es abogado, dice, bueno, él lo adquirió de manera lícita porque se lo heredaron, y ¿por qué se lo están quitando entonces? Bueno, quiero responder a las dos preguntas del colega, de que quiero decirle que en primer lugar El Salvador tiene un esquema constitucional diferente al de los Estados Unidos mexicanos y al de Colombia. En estos dos países, al igual que en otros países, existe lo que se llama el bloque de constitucionalidad, en donde se puede declarar una ley, no como aquí no existe eso. El artículo 3 de la ley de extinción de dominio dice, esta ley será de orden público, porque aquí no existe el bloque de constitucionalidad como existe en México, en donde se declaró dentro de la Constitución la ley de extinción de dominio y se la pasó a formar parte del bloque de constitucionalidad. Todavía creo que en Colombia todavía usan un poquito el bloque de constitucionalidad. Doctor, no tiene nada que ver el bloque de constitucionalidad con la extinción de dominio. Las constituciones lo han hecho. ¿Me permite terminar, colega? Termino, colega. Dejémoslo terminar. Rebátame cuando termine, por favor, si no vamos a desordenar. No, vamos. Y Carlos va a servir de árbitro en esta cuestión. A mí me encanta el debate. A mí también. No, porque es enriquecedor si tiene que ver. Bien, ya que lo dijo que no tiene nada que ver, sí tiene que ver. Mi punto de vista es constitucional.
Mi punto de vista es el ser humano a quien se le violentan los derechos con una ley leonina. ¿Por qué están en la Asamblea en este momento viendo las reformas? Porque se equivocaron y ahorita no pueden aplicarlas. Es más, yo sostengo que todos los funcionarios públicos en El Salvador, en este momento, especialmente los del Poder Judicial, tienen la obligación de inaplicar esta ley por inconstitucional. Es cierto que los derechos, que no hay derecho absoluto, son regulables, no violentables a contrario sensu, no haciéndolos desaparecer, como hace esta ley. Esta ley borra los derechos que tenemos todos los salvadoreños, al derecho de libertad, al derecho de comprar una propiedad, al derecho de heredar, al derecho de ser inocente, debido proceso. Aquí no importa que sea inocente. Me extinguen el dominio por decisión de la Fiscalía y no hay juicio. Mentira que haya jurisdicción. ¿A dónde está la jurisdicción? En la ley, pero en la práctica no existe. ¿Por qué esta ley que se dio en noviembre del 2013 cobra vida en el año 2016? No se animaban, no sabían cómo. Y la tuvieron reservadita de aguantar. Es cierto, tuvimos un retraso los abogados, especialmente los que nos preocupamos un poco por la cosa pública, de hacer algún comentario al respecto. Pero ahora, pues, que ya cobra esa presencia nefasta y que obedece a un convenio económico de El Salvador, contra lo cual no tengo nada, pero y que tenemos que ser además, porque las Naciones Unidas lo dan, sumisos a un modelo que nos vienen a implantar encima, a imponer. Yo no estoy de acuerdo. Quiero decirles que cuando digo que contraría la Constitución, me tienen sin cuidado si contraría el Código Penal. Eso lo puede hacer. Pueden ser leyes diferentes, pueden ser temas diferentes, pueden ser temas que choquen. Para eso hay juicios de ponderación, para que los jueces los puedan valorar, que se va a dar el caso. ¿Qué se aplica, el Código Penal o la Ley de Extinción de Dominio? ¿Qué se aplica, la Constitución o la Ley de Extinción de Dominio? Lo que diga que la extinción de dominio, realmente no comparto con ellos esa posición. La supremacía de la Constitución aquí no existe. Esta ley es superior a la Constitución. Ok, tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos, doctor Alexander, Okay. quiero obtener su respuesta porque esto se ha puesto bien interesante. Hay dos posiciones definitivamente distintas. Antes de eso, sin embargo, déjeme contarle que para facilitar sus transacciones, Banco Promérica ahora cuenta con una banca móvil en la que además de ahorrarle tiempo, podrá hacer pago de préstamos, tarjetas, servicios y transferencias entre cuentas. La aplicación de banca móvil es gratis y está disponible desde las tiendas de Google Play y también del App Store. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Doctor Alexander, usted tenía una posición, digamos, distinta al doctor René Hernández Valiente, hablando sobre el punto de la constitucionalidad o no, o aplicabilidad o inaplicabilidad de esta ley, que debe quedar a discreción o no de los jueces. Es muy delicado decirle a los jueces que inapliquen una ley que tiene como objeto de estudio bienes que han sido adquiridos con transgresión a la ley. No puede quedar dentro de la cobertura de la Constitución la defensa y protección de bienes que han servido para afectar a la sociedad a través del delito y que después el delincuente pueda hacer uso en el mercado financiero de los mismos. Imagínate todo el dinero que proviene de las extorsiones. ¿Cómo vamos a decir que el Estado no tiene de alguna manera una potestad de apropiarse de esos ingresos y de alguna manera utilizarlos para el mismo combate de la delincuencia? Yo sí discrepo de mi distinguido colega en el sentido que para mí la extinción de dominio es constitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución salvadoreña no ampara la protección, no ampara dentro de su seno bienes derivados de actividades delictivas. Por otra parte, yo considero, y el doctor lo ha dicho, de que la ley violenta ciertos principios constitucionales, como el hecho que se pueda aplicar a bienes anteriores al año que entró en vigencia, que fue en el año 2013.
Los abogados conocemos eso como prohibición de irretroactividad, es decir, que la ley a partir de que entre en vigencia para procesos futuros. Sin embargo, la extinción de dominio se puede aplicar a negocios ilícitos antes de la ley. Yo creo que esta característica de la ley no es contraria a la Constitución, no es contraria ni al artículo 15 ni al artículo 21, porque desde el momento en que se realiza un negocio jurídico, un negocio ilícito, por ejemplo, una compra-venta derivada de dinero de la droga, aun cuando se haya realizado antes de la ley, tiene una situación antijurídica que permanece en el tiempo. Por tanto, el juez o la jueza de extinción de dominio, aun cuando entró a funcionar en el año 2014, puede conocer de situaciones que tienen una antijuridicidad que el tiempo no la va a borrar. Por tanto, no es una ley inconstitucional. Se ha dicho que se violenta el principio de presunción de inocencia, el principio que tenemos en el artículo 11 de que no podemos ser declarados culpables si antes no existe una sentencia judicial firme. Yo creo que la presunción de inocencia no funciona en el proceso de extinción de dominio, porque es un proceso sui generis, quizás un tanto más enfocado en el área civil, donde lo que funciona es la carga de la prueba. ¿Quién tiene el mejor título? ¿Quién demuestra el justo título? Si es el afectado por el proceso de extinción de dominio, él demostrando el justo título perfectamente no se le declara. No se aplica la presunción de inocencia sencillamente porque no es un proceso penal. Y aquí se aplica un concepto muy técnico que se llama cargas probatorias dinámicas. Quien está en mejor posibilidad de probar, en este caso el poseedor, es el que tiene la obligación de comprobar la licitud de sus bienes. Por tanto, estamos trabajando con una ley con unos esquemas nuevos, unos esquemas diferentes. El derecho ha cambiado y tenemos que transformar el derecho conforme los grados de criminalidad que tenemos, organizada, terrorismo y corrupción. Debo decirle, doctor, que yo encuentro bastante problemático eso, y especialmente es el adjetivo sui generis, es decir, básicamente aquí la carga de probar de que yo no hice nada malo ya no recae sobre mí y no sobre el Estado. Y aparte, yo tengo entendido de que si te van a básicamente extinguir de manera definitiva el dominio sobre algo que es tuyo o que era tuyo, debería ser secuencial, es decir, posterior a haberme probado que yo soy culpable, pero aquí hay la impresión que esto es concurrente, es decir, no me han probado que yo soy culpable y ya me están quitando mis bienes. Es que decir, no tiene nada que ver con lo penal, no tiene absolutamente nada con lo penal. En el proceso de extinción de dominio, lo que se discute es la titularidad, la regularidad de los bienes, si tus bienes están conforme al ordenamiento jurídico o no, así de sencillo. No tiene absolutamente nada que ver con el proceso penal. Doctor. Yo pienso que aquí hay un juego de palabras, colega, con mucho respeto se lo voy a decir que yo no comparto. Es decir, hablar de un nuevo derecho que tienda a abolir los principios y preceptos constitucionales sobre pretexto de que es sui generis la extinción del dominio, a mí me parece que estamos cayendo en un campo en donde sí yo acepto que se modernice el derecho. He sido parte de esa lucha, ¿o te le consta? Yo sé que ha sido Entonces, y a favor del ser humano, en donde lo que se pretendía era humanizar la justicia. Lo que usted no puede cambiar de ninguna forma es la justicia en su aspecto humano. Eso no se puede cambiar. Y eso es lo que está cambiando esta ley, en mi criterio, con mucho respeto. Entonces, quiero decirle que se cree un campus sui generis, está bien, pero siempre y cuando se respete el marco de la Constitución y su contenido de respeto a los derechos fundamentales. Déjeme decirle, el ejemplo que usted acaba de mencionar, de que se invierta la carga de la prueba, ahora resulta que yo soy culpable y tengo que demostrar todos los días que soy inocente en el país de dónde. En mi país no. Pero eso es lo que su argumento dice. Ya no hay presunción de inocencia, claro que la hay. El artículo 11 lo dice, ante tribunales preestablecidos y de conformidad con leyes preexistentes. Tan quiere pasar esto sobre la Constitución que la declaratoria de orden público, que el artículo 21 se la deja en manos de la Corte Suprema de Justicia, aquí no, se declara de orden público y de interés público también. Entonces con eso creen los autores de esta ley modelo que puede funcionar en México, en Colombia o en cualquier otro país del mundo, pero aquí tiene que funcionar también en el marco de la Constitución. Ya llegó la ola
de la aceptación del error a la Asamblea Legislativa. Hemos visto dos diputados que, para no mencionarlos, el diputado Tenorio y el diputado Ramírez Cuadra, sosteniendo que se equivocaron. Y son firmantes de una legislación que claro que hay que combatir el crimen organizado, claro que hay que apropiarse de los bienes ilícitos, pero esta ley, cuando habla, y esto no se ha referido usted para nada, deberíamos de hacerlo los dos. Hagámoslo. Son presupuestos de la procedencia de la acción de dominio los siguientes: que sean producto directo o indirecto de actividades ilícitas, perfecto; de bienes que provengan directa o indirectamente de la transformación de actividades ilícitas, de acuerdo. Entonces está bien la ley, doctor. Pero cuando se trate también de bienes de origen lícito, cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los descritos en los tribunales. Entonces, sobre pretexto de buscar un concepto de valor equivalente, aquí hay un bien lícito, jálenselo y vuélvanlo ilícito automáticamente por voluntad de la ley. Esto me parece una aberración jurídica, todo este contexto, a mi juicio. Y repito, no solo los jueces tienen que inaplicar haciendo uso de la disposición constitucional que los obliga a inaplicar cuando una ley es inconstitucional, sino todos los funcionarios de Estado que tuvieran que aplicar. Para mí, los fiscales que andan aplicando esta ley están incurriendo en un delito de lesa constitución. Ahora, doctor Alexander, yo quisiera retomar algunos de los incisos porque, claro, en el papel cuando lo leemos decimos, claro, un bien que es ilícito debe ser extinguido su dominio para que sirva para resarcir el daño que se le hizo a la sociedad. La pregunta es, ¿quién determina que ese bien es ilícito si aparentemente no hay tribunales de extinción de dominio? ¿Cómo puedo yo probar? Sí, tenemos un tribunal de extinción de dominio y que tiene un proceso previamente determinado. Es decir, el Estado brinda la garantía. La extinción de dominio es un proceso garantista, donde hasta que el juez, luego de que se vierte en audiencia la prueba, tanto del legítimo propietario como de los terceros interesados, y la Fiscalía resuelve si decreta o no la extinción de dominio. Ojo, pero yo le digo al doctor, ¿y la presunción de inocencia funciona en el proceso civil? Habría que pensar eso, porque el proceso de extinción de dominio es más un proceso civil, tiene más connotaciones que un proceso penal y por tanto no funciona la presunción de inocencia. Lo que me preocupa mucho de la posición del doctor, a ver, ¿qué hacemos, Carlos, con un ama de casa que ha lavado 14 millones de dólares, siendo ama de casa, a través de que la han utilizado como un testaferro en materia de narcotráfico? Hemos tenido 2 casos de amas de casa que han lavado dinero, siendo amas de casa. Has tenido casos donde, por ejemplo, personas que se han dedicado al narcotráfico, el dinero lo invierten en compra y venta de vehículos y sanean su actividad a través de la compra-venta de vehículos a otras personas. El delincuente, Carlos, no se va a quedar con el dinero, lo va a invertir en equipo, mobiliario, locales, automóviles. ¿Y sabes lo que hacen? Para sanear de la ilicitud que proviene, por ejemplo, del dinero de la extorsión, lo utilizan en la compra-venta de inmuebles. ¿Qué tenemos? Adquirentes que en muchas ocasiones conocen el carácter ilícito y ayudan a ir eliminando esa mácula de ilicitud en los vehículos y en los edificios a través luego de la reventa, a través luego de la compraventa, a través de la donación. Entonces, ¿qué hacemos con aquellas personas que tienen bienes con titularidad lícita, como los que está hablando el doctor de bienes equivalentes, pero que están ayudando a que el narcotraficante, el terrorista, el miembro de crimen organizado, los esté irrogando por todo el mercado financiero y a medida que hagan más operaciones mercantiles, la mácula de ilicitud va desapareciendo? Hay un caso de uno de los que comenta el doctor que tiene que ver con alguien que fue procesado, que todo el dinero que obtenía del tráfico de personas lo utilizaba para préstamos a otras personas, préstamos de carácter pecuniario, y los demás tenían que poner como garantía sus viviendas. Imagínate, algo que se llama pacto de retroventa. Esta persona que se dedicaba a la trata de personas, media vez prestaba el dinero y la otra persona hacía la entrega de su vivienda, los iba a inscribir al registro de la propiedad y luego los revendía. ¿Qué tenías ahí? Dinero que ya ha sido lavado y que la extinción de dominio permite que nos vayamos contra esos bienes
y contra ese dinero obtenido de préstamos. Pero no debe extinguirse el dominio sobre estas propiedades porque no debe construirse lo que estamos hablando en este momento como que estamos en contra de básicamente quitarle los bienes ilícitos a una persona que ha cometido delitos, pero no debería probársele primero antes de quitársele. Claro, y para eso sirve el proceso de extinción de dominio. Hay un periodo de investigación de la Fiscalía. Tú como perjudicado presentas tu prueba, te lo acabo de decir en el artículo 14, y es la juez la que va a resolver en audiencia. ¿Sabes? Muchos de los especialistas colombianos que han venido al país y han visto la ley dicen, ustedes resuelven con oralidad, nosotros en Colombia no lo podemos hacer porque el proceso es escrito. Entonces hay un proceso previo antes de declararte tu extinción de dominio. No se hace de una forma abusiva, arbitraria, está dentro del marco de la legalidad. Ok, tengo que ir a la pausa, pero cuando regresemos, doctor, eso aparentemente cambiaría las cosas, porque ya tenemos un tribunal donde básicamente uno se puede defender. Ya volvemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Gracias por continuar con República. Doctor René Hernández Valiente, básicamente lo que nos dijo hace unos minutos, doctor Alexander, es que básicamente sí existen unos tribunales donde básicamente uno tiene la posibilidad de defenderse, es decir, se estaría guardando el respeto al debido proceso, es decir, yo puedo de alguna manera probar que lo que el Estado está diciendo, que mis bienes son adquiridos ilegalmente o ilícitamente, esto no es así, por lo tanto puedo defender la propiedad sobre ellos. El artículo 34 de la Ley de Extinción de Dominio dice, en el desarrollo de la audiencia y siguiendo el orden de intervención, las partes van a presentar sus alegatos iniciales, van a producir las pruebas en la forma prescrita y expondrán los argumentos de hecho y de derecho que sustentan la petición. Esto de alguna manera cambia ya la cosa, porque yo tenía la impresión de que básicamente el Estado podía decir administrativamente estos bienes son ilícitos y yo no tener la posibilidad siquiera de defenderme. Bien, yo creo que aquí hay un manejo, yo diría que un tanto equivocado del concepto de lo que es la ley de extinción de dominio en su dimensión constitucional. Yo participo de lo que expresado por el colega en cuanto a que aquí no hay presunción de inocencia porque no es un caso penal. Pero ¿de dónde se deriva la extinción del dominio? De la ilicitud de bienes adquiridos con fondos provenientes de figuras delictivas sofisticadas. Entonces sí hay presencia de un caso penal. Y el caso penal exige, ahí sí hay un juzgamiento de culpable o inocente. Y si es inocente, es inocente. ¿Por qué me van a quitar los bienes? Si no me logran probar de que los bienes provienen, ¿por qué la ley de extinción de dominio, en el caso de los inocentes, me va a quitar los bienes? El artículo 34 lo que da es un desarrollo de una audiencia, pero no habla ni de seguridad jurídica, ni de certeza jurídica, y tampoco habla, como hablan otras disposiciones en este mismo texto, de a quién corresponde la carga de la prueba. Efectivamente, en esta ley, como muy bien lo dice el colega, yo tengo que probar que los bienes son ilícitamente adquiridos. Este es un concepto de reversión de la prueba, de destrucción de todos los artículos del 1 al 12 de la Constitución, que son los básicos. Hay un canto al ser humano, un respeto, una humanización de la justicia y el derecho. Esto no humaniza, deshumaniza porque permite, como lo está permitiendo en este momento, que una institución que no está juzgando vaya y confisque los bienes. Inclusive puede hasta venderlos si todavía usted no ha ido a juicio penal, no ha ido a sentencia. Entonces, yo pienso que lo que aquí se impone, y dada la conversación un poquito antagónica que hemos tenido en cuanto a argumento, ¿verdad? Lo que se impone es un debate nacional
sobre el tema de la extinción del dominio, sobre el tema de la eficacia en el control de los delitos sofisticados en el país, de los últimos delitos, de los modernos delitos. Y sugiero que el debate se inicie donde usted está, en la academia, para que tenga un peso específico, un debate nacional. Convoquen a los colegas especialistas. Yo no soy especialista en este tema del derecho penal tampoco, pero sí, en el constitucional sí puedo masticarlo un poquito más, porque el colmo sería que no hubiera aprendido, pero el debate académico produce un efecto en espiral. Si usted empieza un debate académico y va girando la línea y la va ampliando, ese debate, en la medida que se va ampliando los círculos, lleva ya un peso específico cualitativamente importante, que es la opinión de la academia. Entonces yo sugiero que se debata, porque obviamente no vamos a llegar a ningún lado. Yo quiero que se persiga el delito, pero quiero que se persiga en el marco que la Constitución nos da, respetando los derechos fundamentales, no irrespetándolos como yo sostengo que esta ley hace ahora. Los remedios que ahora propongo, yo que estoy induciendo a los jueces a inaplicar, y eso es delicado, estoy consciente de lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque nuestros jueces, antes de jurar cumplir con la ley de extinción, han jurado cumplir con la Constitución. Y los jueces son, primero que nada, jueces de la Constitución, en donde se protege al ser humano. Esta ley no lo hace. Ahora, doctor Alexander, yo entiendo que en el lenguaje jurídico, una vez más, esto no es un juzgamiento propiamente dicho, porque no se está buscando un culpable o un inocente, pero para una persona ordinariamente razonable en la calle es básicamente, si yo llego a estar en una instancia como esta, básicamente me están pidiendo que pruebe que yo no cometí un ilícito a través del cual me enriquecí, por el cual yo adquirí esto, que vendría siendo ilícito porque lo adquirí de una manera ilícita y por lo tanto me lo están quitando. ¿No debería reformarse la ley de tal manera de que la extinción de dominio fuera parte, digamos, inherente de un procedimiento dentro de las leyes penales y de un proceso penal o de un proceso civil de enriquecimiento ilícito? Bueno, en primer lugar, para replicar un poco a mi distinguido colega, que lo admiro mucho, él hizo cuando estuve en el Ministerio de Justicia una reforma al sistema de justicia penal que ahorita estamos viendo sus frutos. El doctor dio lugar a una reforma muy innovadora del sistema de enjuiciamiento familiar, civil, y eso se lo reconozco y para mí es un privilegio estar con él. Quizás discrepo en algunos, antes de entrar a tu pregunta, porque el artículo 36 de la ley señala claramente que corresponde a cada una de las partes, es decir, perjudicados, terceros interesados, fiscalía, probar los fundamentos que sustentan su posición procesal. No existe inversión de la carga de la prueba en la ley de extinción de dominio. Cada quien prueba y el juez valora conforme a la sana crítica si se da o no se da. Por tanto, el argumento de la inversión de la carga de la prueba no me convence. Ahora, ¿por qué Carlos se ha decidido sacar este proceso de una forma autónoma? Te lo voy a explicar con una razón muy histórica. En Colombia se aplicó la primera vez la extinción de dominio en la ley 333 de 1996. Tú sabes que Colombia ha vivido un proceso terrible. Los emporios en los años de los 80 económicos del cartel del Valle y del cartel de Medellín originaron no solo una escalada de violencia, sino imperios económicos que llegó un momento hasta Pablo Escobar a decir que podía pagarle la deuda a Colombia. Entonces, se crea esa ley 333 para caerle a todo ese capital en 1996, pero aparecía el problema que en muchos casos no se decretaba la culpabilidad de los narcotraficantes, o estos narcotraficantes antes de la declaratoria de la culpabilidad se habían deshecho de todos los bienes absolutamente. Entonces, la ley 333, la primera ley que aplica a Colombia en esa materia, pues sinceramente, por esa cercanía con el proceso penal, fue un fracaso. Entonces se decidió, a partir de ahí, crear un procedimiento autónomo que únicamente se discutiera la titularidad de los bienes, independientemente de la culpabilidad o la inocencia que se iban a establecer en el proceso penal. Y ahí se deriva la autonomía. Ha sido tan eficaz el proceso en Colombia desde esa autonomía que, por ejemplo, la hacienda Nápoles del capo Pablo Escobar, casi 3.000 hectáreas, hasta con hipopótamos que había traído una fauna exuberante, fue declarada la extinción de dominio, ahora es un parque temático. Entonces, sí hay razones históricas para mantener la autonomía
y que se ha mantenido en casi todos los ordenamientos en América Latina que lo han seguido. Y aún te digo... Y así ha funcionado mejor. Odio detenerlo, doctor, pero se nos acabó el tiempo. Doctor Alexander, doctor René Hernández Valientes, no me resta más que agradecerle que hayan estado esta mañana ustedes aquí en República. Es un gusto, Carlos, poder acompañar. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con mi querido Rafa García y Miguelita Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.